Bien, a propósito de lo que ha mencionado este pasado fin de semana el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, hay interesantes proyecciones de crecimiento económico hasta el 2025 gracias a este proceso intensivo de la industrialización. Las plantas que se están construyendo en el país van a dar lo suyo, ha mencionado el ministro, y naturalmente nos va a dar este indicador, 5.5, incluso se podría llegar hasta el 6% en el año del bicentenario. Bueno, para conocer estas cifras también estamos ya en comunicación con el analista económico don Juan José Bedregal, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido a TV Radio, te saluda Wilson Calderón y Giselle Morales. Muy buenos días, Wilson. Una mañana más aquí en ATV Radio. Un saludo cordial también a Giselle, un saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo a lo largo y ancho del país. Bien, gracias Juan José por estar nuevamente con nosotros. Bien, hay proyecciones, interesantes proyecciones de crecimiento económico cercano al 6%, lo ha dicho el ministro, con este proceso intensivo de industrialización. ¿Cómo tenemos que entender estas cifras, Juan José? Bueno, en primer lugar hay que entender las cifras del crecimiento económico como lo que son el resultado de lo que se hace en gestiones pasadas. La inversión pública que se va ejecutando va rindiendo sus frutos. A lo largo de los 14 años comprendidos entre 2006 y 2019, la inversión pública ejecutada ha tenido un componente más vinculado a la infraestructura de transporte, es decir, carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones. Los retornos de esta inversión se ven en un plazo más largo, en un largo plazo, y se traducen en reducciones en costos y tiempos de transporte para los productores, exportadores y consumidores. En esta nueva etapa, a partir de 2021, con el Plan de Desarrollo Económico y Social, la inversión pública se está focalizando en el sector productivo. ¿Qué significa esto? En el sector que industrializa, que produce alimentos, bienes y servicios, etcétera, destinados a transformar la base económica y productiva del país. Estas inversiones rinden sus frutos, traen sus retornos en un tiempo mucho más corto. Son inversiones cuyos retornos se pueden verificar en un plazo más breve, con lo cual permiten acelerar más rápido el crecimiento económico. De esta manera, por ejemplo, se está construyendo esta visión de lo que se viene a llamar como una economía de base ancha. Ya es una economía de base ancha, una economía que produce distintos bienes y servicios, una economía que no depende tanto de los precios internacionales de las commodities. Estamos viendo, por ejemplo, como un caso particular en Bolivia, estos últimos 3, 4 años, el sector hidrocarburos, que antaño el sostén económico del país, ha tenido tasas de crecimiento negativas, hay que reconocerlo. Sin embargo, a pesar de ello, el país sigue creciendo. Esa es la resiliencia que permite tener estas políticas de industrialización, donde un sector económico ya no define el desempeño de todo el país. Ahora se tienen distintos productos de exportación, ya podemos ver las cifras de exportación, donde más del 50% de las exportaciones del país corresponden a bienes manufacturados. La industria manufacturera es el nuevo sostén de la economía nacional. ¿Qué podemos decir de la industria? Justamente estas inversiones destinadas a plantas de industrialización de alimentos, de papa, de quinoa, de frutos amazónicos, el desarrollo de la industria de la palma aceitera, el desarrollo del mutún, de las industrias de la química básica vinculadas al litio, etcétera. Todas estas industrias, estas 132 industrias que se tiene proyectado desarrollar hasta el 2025,
van a rendir esos frutos en un periodo mucho más corto. Por ejemplo, el sector de alimentos ya se ve los impactos, ya se ve el dinamismo a la siguiente temporada de siembra, a la siguiente temporada de cosecha. Entonces, los resultados se ven en el transcurso de 1 hasta 2 años. Ese es el resultado de la industrialización en el sector alimentos. Lo mismo puede darse, puede esperarse en otros sectores, como ya los mencionábamos, ¿no? La química básica, el mutún, el litio, etcétera, que también a medida que vayan recibiendo inversión extranjera directa, vayan concretando nuevos acuerdos de inversión, también van a permitir incrementar la producción de estos minerales rumbo al bicentenario, con lo cual es mucho más que factible elevar las tasas de crecimiento hasta el nivel que pronostica el ministro de Economía, entre el 5,5 al 6% en un lapso de aproximadamente 3 gestiones, es decir, hasta el año 2025. Claro, son las proyecciones que se hacen también, bien lo mencionaba Juan José. La planta NPK de producción de fertilizantes granulados también es una de las interesantes apuestas a la industrialización. El complejo siderúrgico del Mutún también, por supuesto, las plantas de zinc y de litio y la planta de amoníaco de Uria, que naturalmente también va a dar sus réditos. Esto en el año 2025 significa tener un país industrializado. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener mejores oportunidades laborales, con una inflación controlada. ¿Cómo lo vemos con este contexto al año 2025, Juan José? Bueno, vamos a ir por sectores. Inicialmente, la industrialización en el sector de alimentos, ¿a quienes beneficia principalmente? Es a los pequeños productores agrícolas. Entonces ahí tenemos a los hermanos del campo, a los productores de alimentos que hoy en día tienen que llegar directo a las ciudades con su producción y a veces tienen que rematar sus productos, reciben precios bajos, o de las industrias que les compran en la actualidad ponen precios bastante bajos. Cuando se desarrolla una industria alimenticia, el productor puede animarse, puede arriesgarse a producir más. Adicionalmente, con las políticas de riego, con las políticas de apoyo a la producción agropecuaria en distintos puntos del país, se incrementa esa producción agrícola y el productor agrícola que tiene una mayor producción también tiene mayores ingresos. Entonces los ingresos mejoran inmediatamente dentro del mismo año agrícola. En cuanto se tiene la cosecha, en cuanto se puede vender esa cosecha, ya se mejoran los ingresos para el pequeño productor en el campo. Ese es un primer efecto. Un segundo efecto: todas estas plantas de industrialización, ya sea en alimentos, en química básica, en fertilizantes, como bien lo has dicho, en el tema del mutún, en el tema del litio, generan empleo, demandan mano de obra calificada y no calificada. Esto beneficia, por supuesto, a los profesionales, a los oficios, a los trabajadores de las ciudades que tal vez no están pudiendo acceder a una situación favorable de empleo, están subempleados, tal vez están empleados de manera eventual, pues ahora van a poder acceder en distintas plantas de industrialización, se incrementan las fuentes de trabajo, se generan mayores fuentes de empleo. Ese es un segundo punto. Un tercer punto: esta producción de alimentos tiene como principal destino el mercado interno y como un segundo destino la exportación. ¿Qué significa esto? Que se va a coadyuvar a precautelar la seguridad alimentaria en el país. Vamos a pensar esto: una mayor producción de alimentos implica menores precios al consumidor final por economías de escala. ¿Esto qué significa? Mayor estabilidad de precios, mayor abastecimiento del mercado, se reduce la demanda de alimentos importados, reduciendo a su vez la importación de alimentos que traigan la inflación de sus países, es decir, dejas de importar inflación extranjera. Al tener producción nacional a bajos costos por economías de escala, se precautela el bolsillo de la población, del consumidor final, que vamos a poder acceder al año 2025 a una mayor oferta de alimentos en los mercados, en las ciudades, en los mercados de abastecimiento. Y por último,
también se benefician, por supuesto, el sector productivo, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, ya que esta producción de las plantas industrializadoras les sirve a ellos como insumo para desarrollar otros emprendimientos. Estoy pensando fundamentalmente en los fertilizantes, que les sirve tanto a la agroindustria, al pequeño productor, al gran productor. Estoy pensando también en la industria de la palma aceitera, que va a producir biodiesel ecológico, esta industria también del diésel HVO, que permite reciclar aceites pasados, también va a servir a la industria nacional. El mutún, el litio también van a proveer importantes insumos para la industria farmacéutica, para la construcción, etcétera, con lo cual también se va a beneficiar el sector empresarial. Ahí tenemos los principales efectos: mayor generación de empleo en las ciudades, mayores ingresos para los productores en el campo, una estabilidad de precios y seguridad alimentaria para los hogares y una mayor oportunidad de negocios para el sector empresarial. Muy bien, Juan José, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Nos hablabas de 3 sectores. En el primer sector me llama bastante la atención, y es que sabemos que estamos pasando por un plan tal vez de poder ahorrar lo que es este recurso hídrico como es el agua. Si bien estamos pasando por un azote de sequía a nivel nacional, esto podría afectar a este sector agrícola, por supuesto, en la producción tal vez de estos alimentos. Sabemos muy bien que tenemos 6 meses más o menos nosotros donde no se, bueno, desde hasta junio se provee todo el 80% de los alimentos, pero ya empezamos desde, bueno, mediados de noviembre en adelante a la producción. ¿Esto nos afectaría en algo quizás, Juan José? Excelente pregunta, te agradezco justamente por tratar este punto. En la actualidad, ya lo dicen distintos informes a nivel internacional, la región, la costa del Pacífico en Sudamérica ya está viviendo los efectos del fenómeno del Niño. Hay que decirlo esto tal cual. El fenómeno del Niño, según distintas estimaciones, hay estudios a nivel de la universidad, estudios externos también a nivel del país y a nivel internacional, a la economía boliviana le cuesta aproximadamente 1 punto porcentual del crecimiento económico. Es decir, si teníamos que crecer a un 5%, cuando hay fenómeno del Niño, crecemos solo un 4%. Eso es aproximadamente lo que cuesta. ¿Cómo se contrarresta estos efectos? Con inversión en riego, en provisión de agua, en fuentes de agua. Lo que se está manejando hoy en día es la visión del riego tecnificado, por ejemplo, con enfoque de cuenca, el enfoque del manejo integral de cuencas. Este no es un enfoque nuevo, es un enfoque que se viene aplicando en el marco del modelo económico, está en el Plan de Desarrollo Económico y Social, con lo cual en estos años se ha ido invirtiendo en represas, en sistemas de riego, en atajados, en pozos, también en el sector urbano, en sistemas de agua potable y saneamiento básico, con lo cual, en comparación a la última vez que nos golpeó el fenómeno del Niño con la crisis hídrica del 2016, hoy, 7 años después, este año 2023, los bolivianos estamos mucho más preparados. Es decir, ese efecto que en su momento se estimaba en 1% del PIB, hoy en día es menor, debido a que se realizan mayores inversiones en gestión y manejo integrado de cuencas, con lo cual corresponde esperar que sí afecte al país, por supuesto, la llegada del fenómeno del Niño, pero el efecto va a ser menor que en gestiones pasadas. Y esto justamente coadyuva también las políticas de acceso al agua, de riego, pero también la promoción de esta política de segunda siembra y segunda cosecha. ¿Qué es la segunda siembra y cosecha? Como bien lo has dicho, normalmente el 80% de los alimentos del país se producen hasta la primera cosecha, que acaba en el mes de junio. Pero ¿qué pasa cuando promovemos sistemas de segunda siembra? Obtenemos una segunda cosecha durante el segundo semestre del año. ¿Qué significa eso para los productores en el campo? Mayores ingresos. ¿Qué significa para los
mercados en las ciudades para las familias, una mayor disponibilidad de alimentos. Y estos programas que se van implementando de a poco también van rindiendo sus frutos. Es una manera adicional de combatir estos temas climatológicos, con lo cual podemos asegurar hoy, 2023, que estamos mucho mejor preparados los bolivianos para afrontar una situación climatológica adversa, una situación hídrica adversa, como lo es la llegada del fenómeno del Niño. Bien, y eso es con respecto a la sequía, Juan José. Hemos hablado mucho también de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora con este nuevo conflicto bélico entre Israel y Palestina, ¿vamos a tener también consecuencias en la economía del país, Juan José? Bueno, el conflicto Israel-Palestina quizás es un conflicto mucho más latente que ya lleva 75 años y no son países tan integrados o que tengan tan grandes impactos en la economía global como lo son Rusia y Ucrania. Para poder dimensionar la situación, Rusia y Ucrania no solo son los principales exportadores de granos a nivel internacional, es decir, proveedores de alimentos, proveen alimentos al mundo. Adicionalmente son proveedores de energía. El gas de Rusia, el gas de Ucrania también llega al resto del mundo y ha generado serias distorsiones en las cadenas de suministros. El recrudecimiento del conflicto Israel-Palestina, si bien no creo que afecte a la situación de alimentos, sí impulsa la situación energética a nivel global. Es un hecho, está subiendo la cotización del barril de petróleo, WTI, también se encarecen los combustibles y esto implica para el país una mayor erogación de recursos como resultado de la subvención a los combustibles. Pero esto, por otro lado, también se compensa. Todo en economía son efectos, ¿verdad? Mientras promovemos esta política de industrialización con sustitución de importaciones, también se va reduciendo la importación de alimentos que traigan esa inflación importada de los países vecinos. Por eso es muy importante, siempre lo anunciamos, comprar nacional. Ahí solamente con comprar en el mercado una alternativa nacional frente a una alternativa importada, ahí ayudamos bastante a las finanzas públicas, ayudamos a que haya más divisas para nuestros exportadores y ayudamos también a capear de mejor manera estos conflictos a nivel internacional. Bien. El conflicto de Israel y Palestina, por supuesto que hay que entenderlo en su dimensión, lo que es una invasión genocida de un territorio que no tiene, de un Estado que no tiene cómo defenderse, como es Palestina, ¿no ve? Por parte de un Estado altamente financiado, con una maquinaria bélica tremenda como lo es Israel. Por lo tanto, Israel es ahí el principal consumidor de combustibles, como te podría decir, y es quien va a inflacionar, por supuesto, el mercado energético a nivel internacional. Bien, muchas gracias, Juan José Bedregal, por acompañarnos estos minutos y para entender también estas proyecciones económicas que tenemos en el país con respecto al año 2025 y algunas acotaciones también con respecto a lo que sucede en nuestro país en términos de sequía y los conflictos bélicos en el exterior del país. Gracias, Juan José, será hasta una próxima oportunidad. A ustedes las gracias, siempre es un gusto compartir estos minutos para hablar de la economía, que es lo que más nos apasiona. Un saludo cordial también a toda la audiencia y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.